Mis palabras, mi destino, descúbrelo y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, una guía para nuestra superación personal. Y les recuerdo nuestras redes sociales, @Hoy Cambia Tu Vida en Twitter, Hoy Cambia Tu Vida en Facebook y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube Hoy Cambia Tu Vida. Fíjense que he platicado muchas veces del poder que tienen las palabras en nuestra vida, de lo que decimos, de lo que nos decimos, pero ¿qué hay detrás de las investigaciones y qué dice la ciencia de si la manera en que hablamos y nos hablamos puede cambiar e influir en nuestro destino? Y para eso vamos a hablar con Geraldine Conklin, que es trainer y coach Wingwave aquí en México, y eres bueno, Correcto. de las primeras que abrió el mercado mexicano con todo lo que es coaching Wingwave, que es una maravilla. Sí, realmente fue un descubrimiento importantísimo, creo, porque he podido llegar a tocar aspectos que con el coaching tradicional todavía no es posible. Oye, Geraldine, a ver, mis palabras, mi destino. Es que las palabras tienen un efecto psicológico muy fuerte en las personas y luego hablamos así sin ton ni son y no lo hacemos consciente. Claro, las palabras evocan imágenes y a través de las imágenes hay sentimientos y emociones y esas son las que pueden debilitarte, pueden bloquearte o te pueden potenciar a llegar a alcanzar cosas que tú nunca hubieras pensado que podrías. De hecho, decía un profesor mío en semiología que nos jugamos la vida con palabras y no solamente nuestra vida, también lo que le estamos diciendo, por ejemplo, cuando eres papá a tus hijos, ¿no? Que se les queda introyectado en creencias que los pueden llevar a una vida maravillosa o que los pueden sumergir en un estado de decir no puedo porque mi papá me lo dijo Sí, y lo creo como real. definitivo, y hay muchísimos ejemplos, pero la buena noticia es que si tú los haces conscientes, tú como persona puedes darle un giro impresionante. Y ese respecto que acabas de decir de la responsabilidad de los padres es impresionante, ¿no? Una madre que le puede decir a su hija ya grande, ¿no? Es que cuando tú ibas a nacer yo me estaba muriendo, ¿sí? Entonces eso pues a lo mejor pasa desapercibido y es una conversación y la gente pues se asombra pero luego eso puede tener un impacto impresionante en la persona. Entonces hay que cuidar este poder psicológico que tienen las palabras en cuanto a lo que nosotros comunicamos y también lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, porque lo que nos decimos nos debilita o nos empodera y de hecho son cosas que tú las puedes probar incluso físicamente, Gerald. Totalmente, es el diálogo interno y bueno, posteriormente te voy a platicar un poquito de la palabra más importante para cualquier persona y de ahí parte todo. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿En qué tono te lo dices? Y hay palabras que pueden, ahora sí que palabras medio, ahí no quiero decir palabras malditas, pero yo creo que sí hay palabras que nunca deberías de estar pronunciando. Estresantes. Estresantes. Sí, Hay muchas palabras estresantes que las tenemos como que hacer conscientes para irlas erradicando de nuestro vocabulario. totalmente. Totalmente, es como aprender a hablarle a tu cerebro. Porque aparte las palabras también em, presentan una carga energética para el cerebro y lo pueden modificar. Es totalmente químicamente las neuronas y aparte generar enfermedades. A ver, explícanos un poquito esto. Uno, el poder psicológico de las palabras es que tenemos que cuidar lo que nosotros decimos porque esas palabras se vuelven nuestras creencias
las creencias se introyectan en nuestro subconsciente y luego eso crea nuestra realidad. Sí, porque interviene en tu toma de decisión. Porque tú estás actuando conforme función. a esa base de datos que tú traes llena de creencias que igual y no fueron las palabras adecuadas y que se metieron así que como que a tu disco duro. Sí, Ento- mapas mentales que mapas cada mentales. persona tiene. Y la misma palabra puede tener un significado opuesto en dos personas. Que esto explica un poquito y me gustaría que se lo explicaras un poco al público de Cambia Ujú. tu vida, porque híjole, yo cuando lo entendí, estudiando programación neurolingüística, me dio una paz. El mapa no es el territorio. O sea, el mapa que tú tienes no necesariamente o no es el territorio. Cada quien tiene su mapa y es un mapa muy real. Y es el valor Profundízanos- subjetivo. A ver, profundiza en eso, ya. Las palabras realmente significan a nivel subjetivo para las personas. Ese es el significado. Aquí haces a un lado un poco el sentido literal. Por eso es tan importante en programación neurolingüística qué estilo es el que la persona maneja, porque eso es lo que está conectando con su cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí hablamos del estilo auditivo Auditivo, visual, Visual. kinestésico. y Ujú. kinestésico. Y entonces fíjense la importancia de la palabra. De repente hagan conciencia de cómo hablan. Si ustedes son de las personas que dicen, es que yo veo todo con claridad, para mí fue como una fotografía. Cuando empiezas a utilizar palabras que tienen mucho que ver con la parte visual, eres una persona que recibe toda la información De manera de visual. manera visual. Y puedes decir, suena interesante, se escucha bien, entonces estás ya en otro canal, que sería el Estás auditivo. en el auditivo Ujú. y puede ser más auditivo que otro tipo de personas. Entonces a esas personas, por ejemplo, a esas personas el poder de las palabras sí puede ser una cuestión súper fuerte porque su canal principal es el auditivo Claro. y el kinestésico también, que es utilizar como toda la, La parte de la experiencia. experiencia y de las Ujú. sensaciones. Sensaciones, correcto. Y se manifiestan, por ejemplo, aunque no tengan sentido, muchas de las frases, nadie se las cuestiona y todos entendemos de qué estamos hablando. Cuando dice, se me rompió el corazón, literalmente no sucede, pero, ¿sabes? Esa carga psicológica, emocional, que una persona te diga esa frase. O sea, son palabras que te llegan a un nivel subconsciente y ¿qué te pasa? ¿Qué Son- pasa en tu organismo? Pues es como tu voz interior. Hablamos del ojo interior, el oído interior, es lo que tú estás expresando de adentro hacia afuera. Entonces, si eso no está en congruencia con lo que tú estás viviendo, te puede generar una creencia negativa o te puedes enfermar o puedes desarrollar una alergia. A ver, por ejemplo, Ujú. ponme un ejemplo de alguna situación que pueda ejemplificar bien este punto. Por ejemplo, una persona que recientemente sufrió un evento médico. Ujú. Entonces, no puede acercarse a esa palabra. O sea, ya está diagnosticada y no puede acercarse. A la palabra del diagnóstico, Sí. ¿no? Por ejemplo, O sea, lo escucha, ajá, lo entiende, pero no quiere, es un como negación. ajá. Entonces, eso va generando ciertas sensaciones físicas, estados de ánimo, porque es como negar algo que pues existe. Entonces, ahí en ese ejemplo, lo más recomendable sería investigar, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo con esa palabra. Y una vez que entiendes en qué consiste esa palabra, entonces haces un como... La resignificas. sí, un análisis estructural de esa palabra. Por ejemplo, Ujú. estás con una enfermedad, ¿qué te puedo decir? Pulmonía, por decir, Sí. ¿no? No nos vamos a ir a cosas tan fuertes. Pulmonía. Bueno, y entonces, bueno, sí es fuerte, pero no es así Sí, sí, tanto sí. que te mueres. Bueno, pulmonía. Entonces tú puedes decir, ¿cuál es lo negativo de la pulmonía? Bueno, pues que te sientes mal, que estás enferma, que Ujú. tienes que estar con reposos, con muchos cuidados, que tienes que estar tal vez con un médico las 24 horas. Bueno, pero ¿cómo la resignificas? Ok, partes de pulmonía. Y de ahí sacas asociaciones, como acabas de decir. Enfermedad, cuidado, a lo mejor dolor. Y buscas, empiezas a como a rankear esas palabras en función de cuál es la más estresante. Una vez que ubicas la más estresante, que lo puedes hacer con nuestro anillo, Ajá. entonces trabajas sobre la resignificación de esa palabra.
¿Cómo puede ser el análisis? A través de las cualidades de cómo se ve, cómo suena, cómo está escrita. Que sabes que a mí me gustaría profundizar un Sí, poquito en ujú. esto. Uno, enseñarle al público de Cambia tu Vida que no conoce el anillo homeostático cómo es y cómo resignificar una palabra que me está enfermando y que me resulta estresante. Sí. Porque estamos hablando de si mi palabra, mis palabras son mi destino. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida. Que cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza. Cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando de cómo mis palabras pueden moldear mi destino. Y hablábamos de las creencias que yo tengo en mi subconsciente, que son palabras, frases que a mí me dijeron desde que era chiquita y que las voy asimilando como si fueran verdad. Si me dijeron, Mari, tú siempre vas a ser muy exitosa, no hay problema. Pero si me dijeron palabras como no sirves para nada, jamás vas a lograr tus objetivos, las mujeres tienen que estar en la cocina, bueno, pues ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que las palabras realmente nos pueden ir generando nuestro destino. También platicábamos contigo, Geraldine, de que hay palabras que son muy estresoras, que nos generan mucho estrés o mucha ansiedad o Ujú. una carga muy negativa en nuestro organismo y que hay que trabajarlas porque esas palabras, déjate que cambien tu Ujú. destino, te pueden Enfermar. enfermar. Y en otros programas habíamos platicado de cómo detectar cuáles son esas palabras que pueden ser tan fuertes para nosotros y utilizábamos la técnica del anillo homeostático. Sí, ¿Ok? Entonces, desarrollada explica. por el doctor Omura. Este anillo se A ver. usó inicialmente en acupuntura para diagnóstico. Entonces, para el ejemplo que estás poniendo de la pulmonía, Sí. entonces es poner el pulgar y el índice. Déjame nada más recapitular. Estábamos hablando que la persona puede tenerle miedo a la palabra pulmonía porque Sí. tiene una connotación muy negativa. Entonces vamos a ver cuál es la palabra que más la puede estar estresando. Estresando. Entonces, una a una vas validando las palabras. Y entonces, fíjense lo que van a hacer. Ponen los dedos así y forman Requieren un anillo. asistente. Requieren un asistente, ¿ok? Sí. Entonces díganle a alguien que les eche la mano. Entonces, por Sí. ejemplo, a ver. Se coloca hacia arriba Ajá. y el asistente pone una fuerza opositora. Ajá, me va a tratar de abrir acá los dedos, Gerald. Los dedos simplemente deben de estar pegados, Firmes, No hay que firmes. hacer Sin nada de que no puedo, no puedes, ¿no? Sí, Sino sí, sí, firmes. no, porque lo que estamos tratando de medir no es la fuerza, sino el estrés que está generando. Entonces, si puedes repetir la palabra pulmonía. Pulmonía. Pues sí me das 3, ¿eh? Sí, Sí me das sí, 3. exacto. Y Entonces, a ver, y probamos con otra. A ver, podríamos ansiedad, probar de miedo. miedo. Pues sí, también me da. Y creo que a todo mundo. Sí. No, bueno, ok. Otra. Y sería otra incapacidad. Incapacidad. Por ejemplo, que para ustedes no representa ni miedo ni incapacidad. Entonces, cuando la persona que los está ayudando trata de separarles los dedos, no se separan, No. ¿no? Ujú. Pero si sí se separan, quiere decir que esas palabras para ustedes son muy estresoras. Podríamos probar una en A este ver. mismo contexto. Salud. Di Mira, salud. 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 Mira. Entonces, eso es como vas identificando dónde están los detonantes del estrés. Y esto porque nuestro cuerpo ante Habla. esas habla. Y ante esas palabras Ujú. se debilita. Y Totalmente. entonces, si estamos continuamente con esa palabra temerosa y no la sabemos gestionar, pues nos debilitamos más y nos enfermamos y nos va nuestro sistema incluso inmunológico y sí. empieza a haber cambios. Y lo increíble de este proceso es que en una sesión podemos regresar, una vez que has deconstruido la palabra que elegiste, a checar con el anillo y deja de haber estrés. A ver, ¿qué vamos a hacer para Ujú. resignificar esa palabra? Por ejemplo,
dime cuál ubicaste en este ejemplo. A mí la sí que me más. dio, pues, miedo. Miedo. Entonces el miedo lo dibujas, o primero lo ves, cierras los ojos y lo ves, y lo dibujas como lo ves, ¿no? Ajá. O sea, lo enfrentas, Sí, cierras los ojos y mentalmente dices, si este miedo yo lo plasmara, ¿cómo sí, sería? exacto. Entonces generalmente son letras en fondo negro, muy pesadas, Ajá. ¿no? Yo me la imaginé así como toda así como de miedo, ¿no? Sí. Pues ahora sí que como de miedo, ¿no? De Sí. spooky, de película de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esa palabra frente a ti, Sí. entonces vamos a revisar en el análisis estructural de la palabra diferentes cualidades sensoriales. Que puede Entonces, ser, ¿cómo podría verse esta palabra de otra manera? ¿Cómo podría representarse? ajá. ¿Sí? Y tú empiezas a cambiar, a modificar esa palabra. Pero la cambio a, por ejemplo, en vez de miedo, previsión, por No, ejemplo. usas esa misma palabra, Ajá. pero a lo mejor le cambias la M, en lugar de M le pones como W, Ajá. ¿sí? Le mueves las letras, O sea, la deconstruyo. sí, O sea, ya no sí. es miedo mie, por ejemplo, cosas así. Revuelves las letras. Revuelvo las letras y ¿qué más hago? Esa es una manera de hacerlo. Ajá. Y otra para facilitarlo también es que puedes utilizar un recurso de decir, te han contratado para hacer una campaña publicitaria de miedo. Ajá. Y tiene que ser, estás compitiendo, estás licitando con otros publicistas. Tienes que hacerlo lo mejor que se pueda. Ajá. Entonces te separas Te de la separas, emoción, exacto. te separas de la emoción Ujú. y proyectas otra manera de ver el miedo, que igual y puede ser una cuestión creativa. Entonces Sí. lo ves, lo reconoces y como que Totalmente. te empiezas a reconciliar. Claro. Y así, y con y después Al ¿qué? final Ajá. vuelves a probar con el anillo. Ajá. Y si se hizo el proceso como debe de ser, no se va a abrir el anillo. Hay una manera también de reforzar esto. Ajá. Ese dibujo lo pones en diferentes lugares, Ajá. donde esté visible en tu casa, para irte recordando. Esa es una manera visual de reforzarlo, Pero eso ya una vez que que quede ya, validado. que ya sí. queda validado, que ya no te Claro. da miedo. Oye, ¿y por qué? O sea, ¿cuál sería como la explicación un poco más científica o a nivel cerebral, o no sé desde qué punto lo quieras abordar, de que el de construir la palabra y o plasmarla de otras maneras hace que tú elimines ese sentimiento? Ok, Aparte de no vas a separarte. cambiar las circunstancias que te están sucediendo. Ajá. Lo que estás cambiando es la representatividad de esa palabra en tu mente y tu cuerpo, porque cuerpo y mente y cuerpo es lo mismo, Ajá. son inseparables. Entonces, al cambiar esa representatividad, el estrés ya no está presente y puedes lidiar mejor con esa situación que tienes en el momento. Y por ejemplo, y aquí ya la que está aportando, ¿verdad? Igual y me dices, Mari, estás perfectamente mal. Ujú. ¿No sería también bueno, hablando del poder de la palabra, si tú tienes, bueno, la palabra miedo y es la cuestión de pulmonía y tal, también decir proactividad, acción para buscar salud, Darles asociaciones positivas. sí, de que bueno, Ujú. el miedo, o sea, ya lo tengo y la pulmonía, pues pon tú que la tengo y pues ya qué voy a hacer. Sí, Pero ¿qué puedo hacer desde mi responsabilidad con las palabras Claro. que yo voy generando referente a ese evento que me den confianza? sí, que son asociaciones positivas. Asociaciones Ahora, positivas. en este caso, el miedo en general no es malo porque es lo que te protege, Claro. es la supervivencia. Pero como lo planteamos en este momento, es que el miedo se vuelve algo que te está imposibilitando, es pánico, no te permite vivir una vida con calidad, ¿sí? Ajá. Al hacerlo ya como una supervivencia, entonces ya es diferente porque eso te va a generar asociaciones positivas que son de lucha, de voy a sanar, de esto es pasajero, yo sé yo tengo mis recursos internos. Claro, y entonces, uno, al hacer la deconstrucción que dices, te separas, Ujú. y lo ves desde otra perspectiva, o sea, como que lo reencuadras. Le das una nueva representación. Y luego con las otras palabras que son palabras más positivas, Exacto, entonces ya como que te empieza a dar confianza. exacto.
Y Y al darte confianza, eso hace que tengas más recursos para manejar la enfermedad. y esto funciona, porque es una representación y yo lo siento como muy visual. ¿Esto funciona para No. cualquier persona? Para cualquier persona y todos los sentidos. O sea, aquí también le das textura, le das volumen, o sea, haces todo un trabajo. A ver, es que entonces, rápidamente, tú plasmas el miedo y lo estás viendo y entonces para los que son auditivos tú dices, bueno, ¿cómo se escucharía el Sí. miedo? ¿No? Para los que son kinestésicos, ¿Qué textura tiene cómo ese miedo? textura tiene y todo. Tiene calor, tiene frío. Y es que estas son herramientas que maneja muchísimo el coaching Wingwave. Y Ujú. que se nutre de programación neurolingüística, ¿de qué más se nutre? De hecho, este aspecto de programación neurolingüística, como lo estamos describiendo, se llama palabras mágicas. Palabras mágicas, que es otra de las herramientas. Sí. Va a haber un curso de coaching Wingwave, no es curso, es una certificación internacional Sí. que va a ser en México. ¿Y a quién va dirigida y cuándo es? Es del 4 al 7 de octubre y va dirigida a psicólogos, psiquiatras, personas que estén en el ramo de la salud. Coaches de vida, que estén Sí. en el ramo, que Que- queramos ser facilitadores Sí. de procesos De de acompañamientos. acompañamiento, y que algo que me gusta mucho de esta técnica es que no es nada invasiva y es muy eficaz. Es ¿no? coaching breve. Es coaching breve, o sea, no es de que estás No. y que estás años así como en terapia. Entonces va a ser del 4 al 7 de octubre, dirigido a psiquiatras, psicólogos, terapeutas y coaches de vida. Y también puede ser personas que se quieren acercar a estas herramientas o tienes que tener un bagaje fuerte o No, si tú quieres- cualquiera que quiera cualquier trabajar persona algo que en quiera su trabajar. vida y si lo tiene ubicado, pues es más. más fácil que lo Fácil. pueda Ujú. entender. Geraldine, pues Gracias. muchísimas gracias por haber compartido de Cambia tu Vida. Nos vemos en la certificación y yo los invito a que no se pierdan esta certificación de coaching Wingwave. Mis palabras, mi destino, después de este programa lo vamos a hacer muy consciente. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida. Gracias. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida y estamos hablando de si mis palabras influyen en mi destino. Y nos estamos dando cuenta de que sí. Entonces hay que cuidar mucho las palabras que utilizamos en nuestra vida, la connotación y la relación que tenemos con las palabras y también lo que decimos y lo que nos decimos. Le quiero dar la bienvenida a Alejandra Espinosa, que es psicóloga y coach Wingwave. Ay, Ale, Gracias, bienvenida, muchas ya te gracias. extrañábamos. Gracias, Mari, muchas gracias. Es que algo que me gusta muchísimo y que vamos a trabajar contigo es que hay herramientas muy claras para que ya que hacemos consciente el poder de las palabras, Ujú, empezar a utilizarlas, ¿no, Ale? así es, Bueno, así es. Ujú, nos las compartes en el plan de acción Claro, claro que sí. y mientras vamos a ver la historia de vida de Doña Queta, que ya verán cómo cambió su vida. Yo estaba ya me sentía yo muy mal físicamente porque desde que falleció mi esposo, desde que se accidentó, yo ya no pude dormir y de esto va a cumplir 37 años y he sufrido mucho del insomnio. Había sufrido, ya me habían mandado varios medicamentos y con el tiempo ya no me servían. Había noches completas, enteritas, que yo no dormía. Sí, para mí fue muy fuerte el accidente porque pues mi esposo salió y mis hijos no lo volvieron a ver. Y pues me quedé con 8 hijos. Mi bebé, mi niño chiquito tenía 5 años. Entonces, pues sí, fue muy fuerte. Y lo que me ayudaba a superar esto es mis hijos. A tratar de sacarlos adelante, a tratar de llenar ese hueco que dejó su papá, porque él era un hombre muy amoroso con sus hijos. Entonces, pues más bien he vivido porque, en primer lugar, porque Dios me dio licencia. Y por mis hijos,
Yo me casé por segunda vez y mi esposo tampoco tiene el tiempo de escucharme. No tiene la amabilidad de platicar conmigo. Y es como decía la doctora, nosotros tenemos ganas de platicar todas las experiencias que nos ha dado la vida, las oportunidades. Doña Queta, Sí. bienvenida, doña Buenas Queta. tardes, sí, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Es que, ¿sabes qué, Ale? Fíjate, doña Queta compartía algo que me tenía así como, ahora sí que hipnotizada. Fíjate el poder de la palabra, la necesidad de vincularnos a través de la palabra, doña Sí, Queta. así es. La necesidad de escuchar de las otras personas, sus palabras, ese como interés en nosotros y también en Claro. preguntarnos, ¿no, doña Queta? Claro, Nuestras experiencias. es muy importante para nosotros los humanos escuchar una palabra de aliento o escuchar un te quiero, sentir que uno vive, que en este caso yo me siento pues bendecida por Dios porque he logrado salir adelante y poco a poquito he logrado todos mis objetivos. Me atendió la doctora Geraldine y ella me dio ánimos de seguir adelante, me ha dado mucho, porque me ayudó para que yo pudiera dormir, que fue lo que me acercó a ella, porque yo, como lo repito, desde que mi esposo se accidentó, que son ya casi 37 años, yo no había dormido. Pero gracias a su terapia de ella, pues soy otra persona. Me siento bendecida por Dios, me siento agradecida con la doctora Geraldine, con su esposo, ahora con Conmigo. Ma- Ay, sí, conmigo. Mari- Ay, sí, ay, con conmigo. Marisa. Ay, yo sí. con Marisa, Conmigo. perdonen el atrevimiento de Ay, doña Ajá. Queta. Doña Sí. Queta, ¿cuántos años tiene? Compártele al público de Cambia tu Vida. el 23 de octubre del mes que viene cumplo 78. Y me encanta doña Queta porque ahora que estábamos haciendo la entrevista empezaba, es que luego en mis clases de no sé qué, y en mis clases de no sí. sé cuál, y en mis viajes, y yo decía, ay, doña Queta, qué barbaridad, ¿no? Sí, Qué bonito. que esté empecé tan a activa. empecé a viajar desde el 94, porque después de que falleció mi esposo, falleció mi hermano, que era sacerdote, al año murió mi padre, al año murió mi mamá, Sí. y me tocó cuidarlos a todos. Pero fíjese que seguramente ahí usted a través de sus palabras, que la palabra es muy sanadora, ayudó y dio contención, y usted también lo necesitaba, doña Queta, ¿no? Sí, Y claro que ahora sí. también, después de haber trabajado esa parte de ese duelo no resuelto, que también tiene mucho que ver con no hablarlo y no sanarlo, Así es. ¿no? Ale, a ver, como terapeuta, la importancia de la palabra para sanar las emociones. Estamos hablando que fueron más o menos 36, 37 años de insomnio. No solamente fue el hecho en particular, el vivir un duelo, sino también el hecho de las palabras que hubieron poquito antes de que su esposo muriera, ¿no? El hacerse cargo de sus hijos, el hazte cargo de ellos, eso es una palabra que impactó y que se quedó en el hipocampo todos estos años y que finalmente con una herramienta como el coaching Wingwave fue el cambio radical. Oye, Ajá. a ver, Ale, una cosa, porque fíjate, fueron muchos años de doña Queta sufriendo tal vez este decreto, estas palabras que te hechizan, ¿no? Como bien a veces Así es. dice don Miguel Ruiz, ¿no? Que las palabras pueden generar o magia blanca o magia negra. Pero, ¿qué pasa en el cerebro y sobre todo aplicando esta herramienta de coaching Wingwave? Que después de las sesiones, porque yo sé que las sesiones que da Geraldine son cortas, no son sesiones largas y todas Sí. las que se aplican con coaching Wingwave, que pudo doña Queta, después de no dormir y con mucho insomnio, empezar a dormir. ¿Qué pasa en el cerebro? Ok, hay dos cosas. Primero, que pudo expresar, porque creo que pasó mucho tiempo, a pesar de que platicas y platicas el evento, no hay una persona que quizás haya como la confianza en que tú puedas integrar no solamente lo que te dijeron y lo que pasó, sino la emoción que has tenido en todos estos años. Primero. Y segundo es, se guardó esa imagen con todo lo que hay, los sentimientos y las palabras en el hipocampo por mucho tiempo y cada vez que nos dormimos, el cerebro trata de acomodar esa información y no puede.
Lo que hace Coaching Wingwave al final es que con esta herramienta tú puedas acomodar esa información que no se acomodó en la parte donde debe de ir. Entonces ya no causa el mismo impacto. Por eso la señora Queta pues al final pudo empezar a dormir, porque se fue directamente a esa memoria que nosotros le llamamos memoria desadaptativa, para que se volviera adaptativa. No quiere decir que se le olvida el evento, quiere decir que puede recordar el evento incluso con algo de dolor, pero la consecuencia de este que fue el insomnio ya no está el día de hoy. Y así es como funciona. Y es de una manera muy sutil, porque no en esta terapia no la tuvieron que llevar a ustedes a ese momento traumático, sino que fue de una manera mucho más sencilla y respetuosa, ¿no, doña Queta? Pues sí, sí, así fue, porque pues como le decía yo hace rato a la doctora Geraldine, le digo que Dios me ha entregado todo en charola de plata, porque se me presentan las ocasiones, como en esta ocasión que yo estaba viendo la televisión o escuchando el radio, no me acuerdo, y oí lo que estaba diciendo la doctora de lo que se trataba, y yo luego hablé por teléfono, me contestaron, me dio mi cita, yo me iba a ir de viaje y yo le había dicho que hasta pasada la semana que yo me iba de viaje, hasta la siguiente me hiciera favor de atenderme, y ella me dijo, no, véngase de una vez mañana y llévese a su viaje, cuando ella me atendió, una libretita, un lápiz para que usted apunte los cambios que sienta. Y yo sentí mucha felicidad, me sentía yo muy ágil en ese viaje, me sentía yo. Y ahí se dio el cambio y ahí ya dormí toda la semana. Y fue impresionante, doña Queta, y yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado y que haya compartido su historia. Y ¿saben qué? Y sabes que, Ale, de verdad, las personas que quieren conocer esta técnica, viene la certificación internacional de Coaching Wingwave, que más adelante les vamos a volver a dar la información para profesionales de la salud y también si quieren conocer la herramienta. Regresamos con Ale al plan de acción, porque mis palabras, mi destino, posiblemente sí, pero aquí lo hacemos consciente para que logremos nuestro más alto destino. Regresamos a Cambia tu Vida. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando de qué tanto nuestras palabras moldean nuestro destino. Y nos estamos dando cuenta, Ale, que de una manera pues muy impactante. Así es, el poder de las palabras no solamente es el hecho de las palabras, sino todo lo que hay acompañando las palabras, que son todas las emociones, la experiencia, alguna situación muy particular, como lo vimos en el caso de doña Queta, ¿no? Estaba en una situación de crisis, pero también como el hecho de las palabras de Geraldine le ayudaron también en el otro sentido, ¿no? Finalmente las palabras, como tú bien dijiste, ¿no? Es como de la magia negra y blanca, eso impacta de manera positiva o negativa, es muy, muy importante cómo esto puede afectar la vida de alguien, ¿no? Y es que las palabras también, dependiendo la connotación que tenga, incluso hace cambios a nivel cerebral, a nivel neurotransmisores, o sea, es una cuestión muy integral en el cuerpo humano, ¿no, Ale? Así es, así es. Ok, entonces, plan de acción. Bien. Yo creo, que empezamos a hacernos responsables por nuestras palabras. Así es, incluso hay algo, ¿no? Hay uno de los 4 acuerdos que sé impecable con tus palabras, y eso está muy relacionado con eso, es, si yo soy consciente del impacto que tienen mis palabras en los demás, entonces voy a ser consciente también de cómo utilizo las palabras, ¿sí? Es muy importante que antes de hablar estemos tranquilos, y muchas veces dicen, ¿cómo voy a estar tranquilo si en ese momento tengo la necesidad de hablar? Y yo digo, cuando eres consciente del impacto, sí puedes estar más tranquilo antes de hablar. ¿Y cómo sabes que estás más tranquilo? Esto se siente por tu respiración, por cómo está latiendo tu corazón. Tú empiezas a sentir que estás más tranquilo. A ver, por ejemplo, estamos en una situación súper alterados y estamos en confrontación con nuestra pareja, por ejemplo. ¿Qué herramienta nos puedes dar para tranquilizarnos? Decir, ok, porque hay palabras que causan
divorcios, Claro. odios, porque la palabra es como un arma. Así es. Y la palabra, el moretón se quita, Ujú. pero la palabra deja una huella que si no la sabes gestionar, la tienes aquí todo el tiempo. Entonces, si estamos en una situación muy fuerte, muy estresora, y ya tenemos conciencia de que nuestras palabras marcan nuestro destino y puede ser el acabose si hablamos de una manera inadecuada y no somos impecables con nuestras palabras, ¿qué podemos hacer? Ujú. ¿Qué herramientas nos das para tranquilizarnos? La primera es respirar. No necesitas contar hasta 10, como decían comúnmente, ¿no? Sí. Con una respiración bien puesta, si tú ya tienes la conciencia de que tú puedes impactar de una manera desfavorable a tu pareja, porque ha sucedido a lo mejor en otra situación, si tú evocas alguna otra situación en ese momento, respiras y en ese momento empieza a haber un equilibrio en los latidos de tu corazón. Con esa respiración ya no actúas como piloto automático, no es así como llega la situación, tú me gritas y yo te grito, sino que hay una pausa de un segundo donde tú te puedes hacer consciente. Porque en esa respiración te ubicas en el presente Exactamente. y no estás reactivo. Sí, que es justamente como la práctica, ¿no? De mindfulness. No actúas de manera automática. Con esa respiración vuelve a estar en el momento presente y se ajustan muchas cosas, ¿sí? En ese momento. Y cuando tú estás en ese momento, justamente puedes decir, en este momento no puedo hablar, ¿sí? O me espero estar un poco más tranquilo para hablar contigo, que esa respiración te da la herramienta para que tú puedas reaccionar de esa manera. Obviamente que si tú no eres consciente del impacto de las palabras, esto no te va a funcionar, porque vas a reaccionar. Pero si eres consciente, con una respiración puedes hacer un cambio radical. Y sabes qué, y esto es un ejercicio que me gustaría decirles al público de Cambia tu Vida, escriban qué palabras les han destruido grandes circunstancias Ese de la vida. es un buen tip, es un buen tip. Hay palabras, como tú dices, que le pueden dar al traste a todo, ¿no? Puedes haber ha establecido un vínculo muy fuerte con alguien y una palabra puede romperlo. De si no lo hubiera Entonces, si dicho. yo no lo hubiera dicho y como pues finalmente no podemos regresar el tiempo, hay palabras que lastiman mucho y voy a decir 4 que utilizan mucho en el metamodelo de programación neurolingüística, por ejemplo, que son los siempres, los nuncas, ¿sí? Siempre, nunca, todo, nada, como todo lo que tiene que ver con esta parte radical, eso Sí. puede lastimar mucho, porque si yo estoy haciendo algo por ti y tú me dices que nunca hago nada, automáticamente algo va a pasar en mí. Yo no sé si voy a tratar de convencerte de lo contrario o de plano ya no voy a hacer nada. Y sabes qué, Ale, eso me encanta porque está padre hasta hacer el ejercicio. Cuando te digan, es que nunca haces nada por mí, sentarte con la persona y decir, ok, vamos a enumerar las veces que sí he hecho algo por ti. Y aunque sea que una sola vez haya hecho por ti, ya no es siempre. Exactamente, hay ¿no? algo que dicen y Ni suena un todo. poco de broma, ¿no? Pero cuando dices siempre, y sobre todo que no estás en un momento de estrés, ¿no? Siempre, 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 bueno, no, algunas veces, bueno, entonces es algunas veces. Automáticamente cuando haces eso, el impacto cambia para la otra persona, pero también para ti, porque así como hablas, vives. Así como hablas, vives. Si tú dices siempre, tú a lo mejor dices, ay, bueno, es un decir, y yo digo, es que no es cuestión de semántica. Es una cuestión que cuando digo siempre, mi subconsciente agarra esa información y para mí es que siempre lo haces. Y no hay más. Es que, Ale, explica un poquito la importancia de esa gran base de datos que está en el subconsciente, que es lo que nos hace actuar de manera automática, sin Automática. reflexión. Ajá, así es. Así es cuando tú de maneras, tú dices muchas cosas y piensas que son por decir, pero esta información no es por decir. Si tú estás hablando así es porque así lo estás viviendo y hay un sentimiento. Esa información se saca del subconsciente. ¿Sí? Si tú estás diciendo siempre y digo es una broma, no es una broma. Tú lo estás viviendo Tú lo así. estás viviendo así, pero no eres consciente de ello. Y entonces cuando lo ves, dices, ah, sí, cierto, no es Sí, siempre, es exactamente. en algunas ocasiones. Y automáticamente cambia la percepción claro. y automáticamente se acomoda en otro lado. Y también, por ejemplo, palabras como tengo, Debo, debo, que creo que son todas esas palabras que tengo y debo son mandatos que normalmente tienen que ver con una situación del pasado, de una edad como muy, cuando estás muy pequeño, y los debo y los tengo, los tienes marcados, entonces tú estás viviendo de esa manera. Y cuando tú te das cuenta que no tienes ni debes de hacer nada, automáticamente cambia tu manera de actuar. y es como quitarte ese peso, porque es distinto decir, tengo que ir a trabajar a quiero ir a trabajar. O puedo, o elijo. O elijo, Claro. o tengo que cuidar a los niños a quiero cuidar a los niños, elijo, Exactamente. disfruto cuidar a los niños, y es una palabra que tiene una carga Ujú, energética y exactamente. que también
va directamente al subconsciente de, pues sí, disfruto, no Así tengo, es. no es pesado. Así es. Y no se trata de nada más utilizar como una palabra como más positiva, sino una palabra que es real. Al final no tienes que hacer nada. Y esa es la verdad. Eliges hacerlo, quiero hacerlo. ¿Sí? No es como que cambies la palabra nada más porque sí, sino que lo pongas en un ámbito mucho más real. En realidad no tenemos ni debemos de hacer nada si no queremos, ¿no? Entonces el cambio de palabra hace que lo vivas totalmente diferente. Además que son, hablando como esta parte energética también, ¿no? Hay palabras como de alta vibración y de baja vibración. A ver, dinos algunas palabras de alta vibración. Por ejemplo, de alta vibración, amor, paz. Hay algo, un ejercicio que a mí me gusta mucho, que cada vez que alguien se siente como muy ansioso, si yo me siento ansiosa, yo digo, puedo elegir paz o conflicto, elijo paz. Paz es una palabra de muy alta vibración, ¿sí? Y también hay una técnica de estimulación de la glándula del timo. Ajá, así es. A ver, La glándula del timo, bueno, está en esta parte y es uno de los pilares del sistema inmunológico, entonces nos sirve para protegernos. Cuando yo estoy muy contento, esto crece, pero cuando estoy triste, esto disminuye. Entonces, si yo me pego en el timo, me nos doy ayuda golpecitos a en el manejar timo, culpa y ansiedad, entre otras culpa, cosas. ansiedad, en este momento, incluso cuando estás padeciendo como la señora Queta que padece insomnio, esto también está relacionado con el sueño, ¿sí? Relacionado porque aparte también ayuda a la energía del corazón, tiene muchísimos beneficios, incluso está comprobado que cuando tienes pensamientos negativos le hace más daño a la glándula timo que incluso si tuvieras un virus o bacterias. Y entonces la estimulamos. La estimulamos con golpecitos muy Golpecitos. cortitos de 3 a 5 minutos, incluso es de verdad una herramienta que puedes utilizar todos los días. Sí, es muy fácil. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, si tenemos culpa, ansiedad, angustia, tristeza, o queremos sentirnos como más equilibrados y generarnos estados de paz, tomamos 2 deditos o 3 y está como del esternón, como a Ajá. 5 centímetros. Como más o ¿no? menos, como 5 centímetros. Y le damos golpecitos, Ujú, unos minutos. ujú. No, sabes que yo lo hago durante el día de repente así de, ay, me voy a estimular la glándula del timo un ratito, ¿no? Sí, es muy útil y utilizándola, relacionándola con una palabra, si hay una palabra que me estresa, hay una palabra que me causa culpa porque me acuerdo o no soy consciente o inconsciente, hay una palabra que me causa algo de malestar, yo quiero empezar a estimular la glándula timo, pero también pienso qué es lo que quiero sentir. Ah, que quieres Esto es sentir. importante. Oye, Ujú. Ale, y por ejemplo también, si te dijeron algo de lo que eres responsable, y pues sí eres responsable. Ajá. ¿cómo Si eres es la mejor responsable y en me- ese momento tú reaccionaste de alguna manera, eso fue en el pasado. Es evocar la situación para que te acuerdes cómo fue, pero no solamente acordarte, evocar significa que también manifiestes todos los sentimientos y las sensaciones. O sea, para que lo saques. Para que lo saques. Para que la culpa no se te quede ahí anclada y Exactamente. te destruya, porque es una palabra muy destructiva, Ujú, la evocas, lo sacas, lo reconoces, ujú. y a mí me encanta decir, me perdono. Me perdono, puede Me ser, perdono. ajá, me perdono. Estoy en el presente y hoy voy a saber cómo quiero, cómo elijo vivirla. Ay, claro. ¿Sí? Y Ujú. sabes qué, Ale, fíjate que hay un ejercicio bien lindo Ujú. que lo explica muy bien Geraldine, que es como complementario a lo que nos estaba explicando anteriormente para que les quede más claro. Bien. Vean esta capsulita que es como resignificar el miedo. Regresamos a Cambia tu Vida. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Y concretamente para este ejemplo vamos a utilizar los accidentes. Van a necesitar un par de hojas blancas. En la primera van a escribir la palabra accidente como ustedes la vean. Puede ser así. Del lado derecho van a colocar asociaciones de los accidentes, caídas, muerte, dolor. Y del lado izquierdo van a colocar cosas que sí sean positivas en relación a esta palabra. Cuidado, control, prevención. Acto seguido van a utilizar su segunda hoja y van a darle una nueva representación a la palabra accidentes, como en este caso, una señal de prevención. Esto les ayudará a gestionar sus miedos. Bueno, pues ahora sí que una cápsula complementaria. Mil gracias, Ale, Gracias, Mari, por la haber invitación. compartido. Nos vemos próximamente. Oigan, a ver, la certificación internacional de Coaching Wingwave, en donde pueden aprender todas estas herramientas, que es para, bueno, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, coaches, pero también para las personas que quieren conocerlo. Es en la Ciudad de México del 4 al 7 de octubre y los teléfonos 5616-1200. Y también métanse a mi página de Facebook porque hay un cortometraje maravilloso de testimonios de Coaching Wingwave. Recuerden, utilicen solamente palabras mágicas como la esta. dirección.